a empezar ya, ¿verdad? Y vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Ok, entonces ayer nosotros vimos, ¿verdad? La definición de trabajo. Habíamos dicho de que cada fuerza que actúa sobre un cuerpo que se está desplazando hace un trabajo diferente. Pero algunas fuerzas hacen trabajo igual a cero, o sea, no están afectando ese desplazamiento. Hay fuerzas que hacen trabajo positivo, que son las fuerzas que usualmente ayudan a que ese movimiento se dé. Y hay fuerzas que hacen trabajo negativo, que son usualmente las fuerzas que quieren hacer de que ese objeto se detenga, que vaya desacelerando, ¿verdad? Que no siguen ese movimiento, ¿verdad? Entonces, habíamos visto de que sobre un objeto que se está desplazando, pues muchas fuerzas pueden hacer trabajo y cada una de esas fuerzas va a hacer un trabajo diferente a la otra, ¿verdad? Porque cada una está influyendo de manera distinta sobre ese objeto y sobre ese desplazamiento. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Es encontrar una relación entre el trabajo y la energía. Todavía nosotros no hemos definido la energía, ¿verdad? Pero se puede decir de que la energía es algo que nosotros necesitamos para poder realizar trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajo es algo que se hace sobre los cuerpos, ¿verdad? Cada fuerza hace un trabajo sobre los cuerpos. Y la energía es algo que tienen los cuerpos que les da la capacidad de efectuar trabajo. Entonces, la energía es un concepto que es difícil de visualizar, es una cosa que es difícil de imaginarse, pero lo pueden relacionar de esta manera. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para levantarse todos los días, ¿verdad? Y poder trabajar, hacer tareas, recibir esta clase, ¿verdad? Que es una horripilancia a esta hora, porque es la hora de dormir. Pues nosotros necesitamos estar bien comidos, bien dormidos, porque si no, no podemos hacer nada. ¿Verdad? Necesitamos tener energía para poder hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, la energía es algo que tienen los cuerpos, que les permite efectuar trabajo. Los cuerpos que no tienen energía no se pueden mover. Así como usted, si no ha dormido en meses, si no ha comido, ¿verdad? Eventualmente se va a morir, se va a dejar de mover, ni siquiera se va a poder levantar de la cama. Bueno, entonces la energía no es algo que se pueda visualizar tan fácil, pero imagínenselo así, ¿verdad? Cada cuerpo necesita tener energía para poder hacer trabajo, para poder moverse, ¿verdad? Si los cuerpos se quedan sin energía, si los sistemas se quedan sin energía, pues dejan de funcionar, como los carros, ¿verdad? Si los carros se les arruina la batería, ¿verdad? Se quedan sin gasolina, ya no avanzan, no tienen energía para efectuar el trabajo, no tienen energía para moverse. Bueno, entonces esa es una forma en la que ustedes pueden imaginarse qué es la energía. Pero obviamente no es una forma física, no es algo que podemos ver, ¿verdad? Pero sí es algo que nosotros podemos estudiar y analizar. Entonces quería hablar un poquito sobre eso antes, porque ya más adelante sí nos vamos a enfocar mucho en energía, ¿verdad? Este parcial se va a enfocar mucho en resolver sistemas o fenómenos mecánicos utilizando métodos energéticos, que me parece que les había dicho ayer, no sé. Eh, es mucho más fácil utilizar métodos energéticos para analizar sistemas mecánicos que seguir utilizando las leyes de Newton y esa física que es un poquito más vieja. Okay, entonces hoy vamos a ver cuál es la relación entre el trabajo, que fue lo que vimos ayer, y la energía. Okay. Muy bien. Para encontrar el teorema trabajo-energía, nosotros vamos a suponer la siguiente situación, ¿verdad? La situación más básica. Ustedes tienen un objeto. Este objeto se está desplazando por una superficie horizontal, ¿verdad? Una fuerza F es la que está haciendo el trabajo de mover ese objeto de un lado a otro. Supongamos que en esta superficie no hay fricción, ¿verdad? No hay fricción y pues la normal y el peso, como son perpendiculares al desplazamiento, pues hacen trabajo cero. O sea que la única fuerza en este caso que en realidad hace algún trabajo es la fuerza F. En este caso, la fuerza F es una fuerza horizontal. Entonces, quiero que piensen un momentito en esto que está sucediendo acá. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto, ¿qué es lo que le estamos metiendo o qué es lo que le estamos haciendo a ese objeto? Según la segunda ley de Newton, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, ¿qué es lo que le pasa a ese cuerpo? ¿Alguien me puede responder?
Lo estamos acelerando. Lo estamos acelerando, perfecto. Entonces, cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un cuerpo, ¿verdad? Lo estamos acelerando, le estamos metiendo una aceleración. Y cuando un cuerpo está acelerado, ¿cómo es su velocidad? Pues va cambiando, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una relación entre el trabajo que realiza una fuerza, ¿verdad? Porque cuando la fuerza hace un trabajo, pues está acelerando el cuerpo y el cambio en la rapidez de ese cuerpo, ¿verdad? Y este cambio en las rapideces de los cuerpos, cuando las fuerzas están haciendo trabajo sobre ellas, nos va a llegar a nosotros a definir un tipo de energía, ¿verdad? Una energía que va a estar asociada a la rapidez de un cuerpo, ¿ok? Todos los cuerpos que se estén moviendo, pues van a tener este tipo de energía. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definir, ¿verdad? Hoy vamos a definir el primer tipo de energía que nosotros podemos calcular o podemos observar en los cuerpos, y es la energía asociada al movimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues con esta situación que plantea ahí, la situación más básica, nosotros podemos demostrar cuál es el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros sabemos que acá está actuando esa fuerza está causando pues una aceleración, ¿verdad? En este caso la única fuerza que está actuando en X pues sería la fuerza F, y esto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Muy bien. Entonces averigüemos cuánto es esta aceleración. No sabemos cuánto es. En este caso, como mi fuerza es constante, yo no he asumido una situación más complicada, la fuerza es constante, entonces la aceleración también tiene que ser constante. Si la fuerza es variable, la aceleración es variable, pero en este caso la fuerza es constante. Entonces tenemos una situación en la que nuestro objeto se está moviendo en un desplazamiento rectilíneo con una aceleración constante, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos venir nosotros y decir, ok, para encontrar la aceleración, como yo no sé el tiempo, ¿verdad? Voy a utilizar la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues que no necesita el tiempo, que es la de la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, más, disculpen, andan los de cable color, no sé quién, ofreciendo cable. La aceleración por x menos x sub 0, si se acuerdan, ¿verdad? Pero x menos x sub 0 es la magnitud del desplazamiento. En este caso, nuestro desplazamiento pues, va a ser s. ¿Okay? Entonces, esta es una de las ecuaciones de cinemática. Puedo despejar yo para la aceleración de esta ecuación. Entonces, me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces el desplazamiento. Ok, muy bien. Ahora, nosotros podemos hacer algo acá. Puedo venir yo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando ustedes tienen una ecuación, pueden hacer cualquier cosa, pueden sumarle lo que sea, restarle lo que sea, multiplicarle lo que sea, con tal de que hagan lo mismo a ambos lados. Entonces yo voy a venir y voy a multiplicar por m a ambos lados, ¿verdad? Entonces este m tiene que multiplicar todo lo que está de este lado. Entonces lo voy a escribir un poquito más bonito, para que vean. Okay, entonces voy a tener masa por aceleración es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿verdad? Todo esto sobre S, okay, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Si se fijan, este término de la derecha, esta cosa que está aquí a la derecha es esto mismo, solo que multipliqué la m a todo, ¿verdad? El 2 lo separé, ¿verdad? Lo separé en dos fracciones y la s pues queda dividiendo todo. Ok, entonces si se fijan acá, tengo masa por aceleración. Masa por aceleración, eso es la fuerza neta por la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la fuerza neta igual a todo este gran chorizo que tengo aquí a la derecha. Ahora, esta S que me quedó dividiendo todo, yo la puedo pasar a multiplicar el lado izquierdo. Entonces me va a quedar S por la fuerza neta es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado.
Y si se fijan, ¿qué término es este? ¿Qué término es el desplazamiento por la fuerza? ¿Alguien me puede decir? Lo vimos ayer. Es el trabajo. El trabajo neto, ¿verdad? En este caso sería el trabajo neto, porque es la fuerza neta. Entonces tenemos que el trabajo neto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ok. Esto a lo que nosotros llegamos, ¿verdad? Que fue un despeje matemático muy sencillito. Esto se llama el teorema trabajo-energía cinética. ¿Ok? ¿Y qué rayos es la energía cinética? Pues si se fijan, estos dos términos que están del lado derecho son iguales. ¿Cuál es la única diferencia entre ellos? ¿Alguien se fijó? ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? La velocidad. La velocidad, ¿verdad? En este caso, el primero pues tiene la velocidad final y el segundo pues tiene la velocidad inicial, pero el término son iguales. Entonces, después de que se llegó a este teorema, ¿verdad? Los físicos dijeron, ok, entonces este término, a esta cantidad física le vamos a llamar la energía cinética. Y se definió así. O sea, que el teorema trabajo-energía me relaciona el trabajo neto que está actuando sobre un cuerpo con la energía cinética de ese cuerpo. ¿Y qué es la energía cinética? Pues es la energía que está asociada al movimiento. Todos los cuerpos que se están moviendo tienen que tener energía cinética. Si no tienen energía cinética, simplemente no se pueden mover, ¿verdad? Es como un muerto nunca va a tener energía cinética a menos que ustedes lo tiren, ¿verdad? Y se empiece a mover porque ustedes pues le metieron un poco de energía. Pero pues así se definió. Dijeron, ok, este término que nos aparecía aquí le vamos a llamar la energía cinética y esta va a ser la energía asociada al movimiento de un cuerpo, que está relacionada con la rapidez de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces se definió así. Siempre que ustedes quieran encontrar la energía cinética que tiene un cuerpo, pues en primer lugar, pues ese cuerpo tiene que estarse moviendo, ¿verdad? Si no se está moviendo, pues no tiene energía cinética. Tienen que conocer ustedes la rapidez con la que ese cuerpo se está moviendo y tienen que conocer ustedes la masa que tiene ese cuerpo, ¿verdad? Y ya con esos dos valores, ustedes siempre pueden calcular la energía cinética que tiene ese cuerpo en ese instante. ¿Okay? Entonces, el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Nosotros lo podemos reescribir como el trabajo total o el trabajo neto que actúa sobre un cuerpo igual a la energía cinética final, que sería la energía cinética que incluye la velocidad final, menos la energía cinética inicial, ¿verdad? Que era lo que teníamos anteriormente. Y esto se puede escribir como delta K, ¿verdad? El cambio en la energía cinética. La energía cinética, por cierto, siempre la representamos por una letra K mayúscula. Entonces, siempre que a ustedes les aparezca K, pues probablemente eso es la energía cinética. ¿Okay? Entonces, como les dije, la energía, ¿verdad? No es algo que se pueda visualizar en nuestra cabeza, no podemos formar una imagen de qué es la energía, ¿verdad? Pero simplemente imagínensela como que si un cuerpo o un sistema no tiene energía, pues no puede realizar algunas acciones. En este caso, si un cuerpo no tiene pues energía cinética, entonces significa de que el cuerpo va a estar quieto porque no se va a mover, ¿verdad? Un cuerpo que se está moviendo, pues tiene suficiente energía cinética, que es la energía asociada al movimiento. Muy bien, entonces esta es la relación que existe entre el trabajo que nosotros aplicamos o el trabajo neto que está actuando sobre un objeto y la energía cinética que obviamente está relacionada con la rapidez con la que se mueve ese cuerpo. ¿Okay? La energía es una definición, repito, así que si no lo pueden visualizar, pues no se preocupen, pero es bien difícil de visualizar. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos una definición más a todas las definiciones que hemos hecho, ¿verdad? La primera es la definición de la energía cinética y la segunda es la del teorema trabajo-energía, ¿verdad? Este teorema sale muy útil utilizarlo, ya vamos a ver cómo se utiliza. De hecho, en la primera mitad de nuestro segundo parcial vamos a utilizar bastante la energía cinética y el teorema trabajo-energía, o sea, lo vamos a volver a utilizar y a utilizar. Va a ser algo bien recurrente en nuestros ejercicios. Ok, otra cosa importante es que gracias al teorema trabajo-energía, que incluye el trabajo neto, ¿verdad? El teorema trabajo-energía no incluye nada más el trabajo realizado por una fuerza, sino que incluye el trabajo neto.
nosotros podemos identificar qué es lo que significa el signo del trabajo neto, ¿verdad? Entonces, ayer nosotros habíamos dicho que el signo del trabajo realizado por una fuerza significaba cosas, ¿verdad? Ahora, el signo del trabajo neto también significa otras cosas diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Si el trabajo neto a nosotros nos queda positivo, ¿verdad? Significa de que esta resta me quedó un número positivo, ¿verdad? Si se fijan, este es el teorema trabajo-energía. La única manera en la que esta resta nos dé un número positivo es que la velocidad final sea mayor que la velocidad inicial, ¿verdad? O sea que al final nuestro sistema tiene una velocidad mayor que al comienzo. Entonces nosotros podemos decir, si el trabajo neto es positivo, entonces la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial, o sea que la rapidez del sistema aumentó. Pero ese sistema, si tiene trabajo neto positivo, significa de que va a ir aumentando su rapidez cada vez más. ¿Okay? Hay alguna fuerza ahí que lo está acelerando cada vez más. ¿Okay? Eso significa si nos queda el trabajo neto positivo. Si nos queda negativo, pues el mismo análisis, ¿verdad? La única manera en la que esta resta nos quede negativa es que la velocidad inicial sea mayor que la velocidad final. O sea que al comienzo el sistema tenía una rapidez mayor que al final. O sea que el sistema va disminuyendo su rapidez, ¿verdad? Va frenándose, va desacelerando. ¿Okay? Entonces nosotros podemos decir, ok, si el trabajo neto es negativo, la energía cinética final es menor que la energía cinética que tenía al comienzo, ¿verdad? O sea que la rapidez del sistema disminuyó, va frenando, ¿verdad? Hay alguna fuerza ahí que eventualmente lo va a detener, ¿verdad? Hay una fuerza que lo va parando, puede ser, por ejemplo, la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, eventualmente ese coso pues se va a detener, ¿verdad? Gracias a la fuerza, al trabajo que realiza la fuerza de fricción. ¿Y qué pasa cuando el trabajo neto es cero? Pues de nuevo hacemos el análisis, ¿verdad? La única manera en la que esta resta nos dé cero es de que la velocidad final y la velocidad inicial sean iguales, porque no vamos a asumir casos en el que la masa cambia, ¿verdad? Con el tiempo, sino que pues la masa siempre es igual. Entonces la única manera en la que esta resta nos dé cero es cuando las velocidades son iguales. Y si las velocidades son iguales al comienzo y al final, pues nosotros decimos, pues se mantuvo con rapidez constante. ¿Okay? Entonces, si el trabajo neto es cero, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, por lo tanto, el sistema se mantuvo con rapidez constante. Podríamos decir eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es importante recordar el signo del trabajo neto, ¿verdad? A veces con el signo nosotros podemos entender mejor qué es lo que está pasando en esa situación, para entender mejor el fenómeno, y acuérdense que eso es lo que al final nosotros queremos hacer, ¿verdad? Queremos entender qué rayos es lo que está pasando. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Sí. Otra cosa importante que se me olvidó mencionar, y fue aquí en la definición de la energía cinética. La energía, en general, ¿verdad? Después vamos a ver que hay diferentes tipos de energía, es escalar, no tiene dirección, ¿verdad? O sea que un carro que se está moviendo con una rapidez de tanto, ¿verdad? Y se mueve a la derecha, va a tener la misma energía cinética que un carro con con la misma masa, que se está moviendo con la misma rapidez, pero en sentido opuesto, ¿verdad? A la energía no le interesa la dirección. La energía es nada más una cantidad escalar. Y por eso nos gusta más utilizar la energía en vez de estar utilizando las leyes de Newton. A veces hay que utilizar las dos, pero es más sencillo utilizar la energía. Otra cosa sobre la energía es que las unidades de la energía son los joules, igual que las unidades del trabajo, ¿verdad? Si no tuvieran las mismas unidades, entonces el teorema trabajo-energía pues no tendría sentido, ¿verdad? Porque aquí tenemos unidades de joules y aquí pues sería cualquier otra cosa. Entonces, también para que esto tenga sentido, las unidades de la energía son joules. No importa el tipo de energía que sea, va a tener unidades joules en el sistema internacional, claro. Entonces hay que recordar eso, la energía es una cantidad escalar igual que el trabajo, es una cantidad escalar. En el caso de la energía cinética, pues nunca nos va a dar un número negativo, ¿verdad? Porque la masa, pues no puede ser un número negativo y la rapidez al cuadrado, pues siempre nos va a dar un número positivo,
Entonces, eso es importante recordar sobre la energía cinética, que recuerden que es la energía asociada a los cuerpos cuando se están moviendo. Muy bien. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, podemos hacer este ejemplo, ¿verdad? Para utilizar el teorema trabajo-energía cinética y la definición de la energía cinética, claro. Este dice, un libro de 1.50 kilogramos se desliza a lo largo de una superficie horizontal áspera, o sea que aquí sí hay fricción. En un punto A se mueve a 3.21 metros por segundo y en el punto B ha disminuido a 1.25 metros por segundo. Inciso A, ¿cuánto trabajo se realiza sobre el libro entre A y B? Inciso B, si se realizan menos 0.750 joules de trabajo sobre el libro de B a C, ¿con qué rapidez se mueve en el punto C? Inciso C, ¿con qué rapidez se moverías en C si se realizaran positivos 0.750 joules de trabajo de B a C? Nos piden muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí comencemos haciendo nuestro dibujito. Tenemos un libro, ¿verdad?, que se está desplazando sobre una superficie horizontal. Este libro pasa por 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Nos dicen que la rapidez en el punto A es 3.21 metros por segundo. Nos dicen que la rapidez en el punto B es 1.25 metros por segundo. La rapidez en el punto C, pues no sabemos cuánto es, ¿verdad? Y lo que nos preguntan en el primer inciso es, ¿cuál es el trabajo que actúa sobre este libro de A hasta B? ¿Okay? Ese es el primer inciso. ¿Cómo vamos a poder resolver esto? En primer lugar, identificar qué trabajo es el que me están pidiendo. Como no me están especificando el trabajo realizado por las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Porque no sabemos qué fuerzas son. No sabemos si hay una fuerza F que está empujando, ¿verdad? Probablemente hay una fuerza de fricción. Tal vez haya otra fuerza, o sea, más de alguna fuerza actuando. En realidad no sabemos cuántas fuerzas son las que están ahí, ¿verdad? No especifican qué trabajo es el que me están pidiendo, ¿verdad? Solo me dicen cuánto trabajo se realiza sobre el libro, cuándo pasa del punto A al punto B. En este caso, me están diciendo que encuentre el trabajo neto que se hace sobre el libro, o que las fuerzas están realizando sobre este libro cuando pasa del punto A al punto B. Entonces pueden venir ustedes y decir, ok, calculemos el trabajo que hace cada una de las fuerzas, ¿verdad? Y sumemos ese trabajo. Pero como les dije, no sabemos exactamente cuáles son las fuerzas que están actuando acá, ¿verdad? No sabemos en realidad, solo lo estamos viendo como de lejitos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esta información que nos dieron para encontrar el trabajo neto? Pues nos dan un montón de rapideces, ¿verdad? Nos dan la masa. Nos dicen que la masa del libro es 1.50 kilogramos. Entonces dicen ustedes, con la masa y con la rapidez, yo puedo encontrar la energía cinética que tenía en el punto A, puedo encontrar la energía cinética que tenía en el punto B, y después puedo utilizar el teorema trabajo-energía cinética para encontrar cuánto es el trabajo neto sin la necesidad de calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, ese es uno de los beneficios de utilizar el teorema trabajo-energía. Bueno, entonces vamos a encontrar el trabajo que se realiza desde el punto A hasta el punto B, utilizando nada más estos datos que me dan, que son las rapideces y la masa. ¿Okay? Muy bien, entonces sabemos que el trabajo neto de A hasta B va a ser igual al cambio en la energía cinética de A hasta B. ¿Okay? Nosotros sabemos que esto se puede escribir como la energía cinética final, que en este caso sería el punto B, menos la energía cinética inicial, que sería la energía en A. Y también sabemos que cada una de estas energías se puede escribir como un medio de la masa por, en este caso, la rapidez en B al cuadrado, menos la energía cinética en A, que va a ser un medio de la masa por la rapidez en A al cuadrado. Y esta simple resta me va a dar ya cuánto es el trabajo que se realizó de A a B. ¿Verdad? Muy sencillito. Sin nada de vectores, sin nada de nada. Entonces solo nos queda sustituir porque todos estos datos son valores conocidos. Entonces vamos a tener que el trabajo realizado sobre el libro de A hasta B va a ser un medio. Voy a sacar un medio de la masa de factor común, ¿verdad? Que es 1.50 kilogramos,
por la rapidez en v al cuadrado, que es 1.25 metros por segundo al cuadrado, menos la rapidez en a al cuadrado, 3.21 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ¿alguien me puede decir cuánto es el trabajo realizado de A hasta B sobre este libro? ¿Cuánto es eso? Entonces, 1 entre 2 por 1.50 por 1.25 al cuadrado menos 3.21 al cuadrado. A mí me da, y me confirman, porfa, menos 6.57 joules. Ok, ¿a alguien le da diferente o a alguien le da igual? Igual me dan. Perfecto, entonces ya dos iguales pues ha de ser la respuesta correcta. Muy bien, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que ese trabajo que obtuvimos tiene sentido? ¿Tiene sentido de que nos haya quedado el trabajo neto de A hasta B negativo? Analizando toda la situación, ¿tiene sentido esa respuesta? ¿Qué significaba cuando el trabajo neto era negativo? Lo acabo de decir, ¿verdad? En la diapositiva anterior. ¿Qué está sucediendo con ese sistema si el trabajo neto es negativo? Creo que va disminuyendo el trabajo. La rapidez, ¿verdad? Va Esa- frenando. Sí, muy bien, muy bien. Pero la idea está ahí. Va disminuyendo la rapidez. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si se fijan, la rapidez en A es 3.21 y cuando ya llega la rapidez en B es 1.25, ¿verdad? O sea que este libro va desacelerando, ¿verdad? Probablemente la fricción lo va frenando, ¿verdad? Va haciendo que vaya desacelerando. Muy bien, entonces sí tiene sentido de que nos haya quedado negativa. Ahora, si hubiera sido al revés, ¿verdad? Si la velocidad en B hubiera sido mayor que la velocidad en A y a nosotros nos quedara esto negativo acá, pues eso estaría malo, ¿verdad? Porque no tiene sentido. O sea, el trabajo negativo significa que el sistema está desacelerando, o sea, de alguna manera está desacelerando. Y en el fenómeno estamos viendo que no es así, ¿verdad? Entonces hay como una incongruencia. Entonces por eso siempre es importante preguntarse, cuando ustedes respondan un ejercicio, ¿esta respuesta tiene sentido? ¿Verdad? Porque así ustedes mismos se van a dar cuenta de si que lo que pusieron no tiene nada de sentido o si está, o si por lo menos tiene sentido, ¿verdad? Por lo menos no es una tontería. Muy bien, entonces ya hicimos el inciso A. Ya calculamos el trabajo neto que se realiza desde A hasta B utilizando el teorema trabajo-energía cinética. Muy bien, en el inciso B nos dicen que si el trabajo de B a C es menos 0.750 joules, ¿cuánto es la rapidez en C? ¿Cómo creen que podemos encontrar nosotros cuánto va a ser la rapidez en C con estos datos que tenemos? ¿Qué podemos utilizar? Yo sé que saben la respuesta, pero endulcenme el oído. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué cosa podemos utilizar? ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar? Creo que podríamos usar lo del trabajo neto de B a C y despejar para la velocidad que estamos buscando. Correctísimo, ¿verdad? Así como dijo el compañero, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar otra vez el teorema trabajo-energía cinética, ¿verdad? Vamos a tener que el trabajo de B a C, porque ahora vamos a analizar solo de B a C, ¿verdad? Estos son nuestros puntos de interés. Igual al cambio en la energía cinética que hay de B a C. Y nosotros podemos escribir la energía cinética, ¿verdad? En términos de la rapidez, y al final nos queda una ecuación y a partir de esa ecuación nosotros podemos despejar. Entonces la voy a escribir. El trabajo de B a C va a ser igual al cambio en la energía cinética de B a C, o sea, la energía cinética final, que sería la energía cinética en C, que la voy a escribir de un solo porque no me cabe acá. Entonces la energía cinética en C menos 1/2 de la masa por la rapidez en B, que esta sería la energía cinética en B. Si se fijan, siempre que nosotros aplicamos el teorema trabajo-energía cinética, nos queda una ecuación. Ustedes pueden decir, ok, con esta ecuación que nosotros obtenemos de plantear el teorema trabajo-energía, puedo encontrar lo que me están pidiendo.
Y en este caso, pues sí, ¿verdad? Nos dan ya el trabajo, ya sabemos que el trabajo de B a C es esto. La rapidez en B ya sabemos cuánto es, la masa ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Nuestra única incógnita en esta ecuación sería la rapidez en C, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces lo único que quedaría hacer sería despejar, ¿verdad? Y sustituir, así como dijo el compañero, perfecto. Entonces, si nosotros despejamos, ¿verdad? Ustedes pueden despejar, voy a despejar aquí un poco rápido, ¿verdad? Entonces voy a tener el trabajo de B a C más este término que va a pasar todo al otro lado, a sumar. Todo esto lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir entre m y a todo esto le voy a sacar la raíz. Ok. Entonces ahí medio me cupo, ¿verdad? Simplemente despejé para la rapidez en C. Todos estos valores son valores conocidos, ¿verdad? Y los podemos sustituir en la cálculo. No voy a escribir la sustitución acá, pues porque no cabe, pero lo podemos hacer en la cálculo y les pediría que me ayuden a corroborar, ¿verdad? Y de hecho, si no están acostumbrados a meter choriceros así de grandes en su cálculo, practiquen ahorita, porque es muy común cometer errores cuando nos toca meter tanta información en la cálculo. Entonces, si desconfían un poquito, pueden hacerlo por pedazos, ¿verdad? Primero averiguar cuánta es la energía cinética en B, a eso sumarle el trabajo de B a C, a todo eso que obtienen lo multiplican por 2 y lo dividen entre 1.50 y a esa respuesta le sacan la raíz. O sea, lo pueden hacer por pedazos, no hay ningún problema. O lo pueden hacer de un solo, ¿verdad? Hay unas cálculos que ustedes pueden escribir estos choriceros bien bonitos y hay otras pues que hay que escribir todo pegado, todo horrible y es un poco complicado. Entonces ahorita lo estoy poniendo en mi cálculo para ver cuánto me da a mí. Ok, medio error, entonces la puse mal. Voy a probar de nuevo. A mí me da 0.5. 0.5. Ok. ¿Alguien más le da 0.5? Okay. Corroboren ahí, por favor, la respuesta, ¿verdad? 1.5 por... A mí me dio 0.75, entonces tenemos dos respuestas diferentes. Alguien más tiene que decir cuál es la correcta. Entonces, prueben ahí con su cálculo. Si alguien le da 0.5, pues ha de ser 0.5. Si alguien más le da 0.75, ha de ser 0.75. Pero me parece que es 0.75. Entonces, no sé si pueden probar otra vez y me dicen si les da 0.75, porque creo que esta es la respuesta. Les voy a dar chance porque meter estos chorizos en la cálculo es importante. Parece algo trivial, pero uno comete muchos errores por no usar bien la cálculo. Entonces prueben de nuevo y me dicen cuánto da la rapidez, por favor, antes de que avancemos más. Como dije, los pueden hacer por pedazos, ¿verdad? No lo tienen que meter todo de un solo en la cálculo. A mí me da 0.45 también. Ok, entonces, ok. Hagamos esto. Encontremos, alguien que me diga cuánto es un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Primero. Para verificar, porque me parece que sí, la respuesta es 0.75. O sea, hay algún error en algún lado. ¿Cuánto es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado? En B. El link a mí sí me dio 0.75, así cerrado. Ok, sí. Es que esa es la respuesta, pero necesito que los demás también estén claros de que esa es la respuesta, porque pues así uno ya se da cuenta dónde es que comete los errores. Bueno, entonces la rapidez en B es 1.25 metros por segundo. ¿Cuánto es este primer término? Que sería este, ¿verdad? Lo voy a hacer por pasos. Eso es un medio de 1.50 por 1.25 al cuadrado.
Aquí nos da 1.71. Okay. Ahora, este término hay que sumarlo con el trabajo. Entonces, el paso 2 sería 1.71 más el trabajo, que es menos 0.75. Sí, hoy sí. ¿Ya les dio? Ok. Sí, al Muy menos a bien. mí sí. Ok. Entonces aquí nos da 0.42, que sería esto que está entre paréntesis. A este 0.42 hay que multiplicarlo por este 2. Entonces por 2. Me da 0.84 aproximadamente. Entonces a eso que me quedó de hacer esa multiplicación lo voy a dividir entre la masa, que es 1.5. Entre 1.5. Eso es 0.56. Y a este 0.56 le voy a sacar la raíz. Entonces la raíz de la respuesta y me da que es 0.75. ¿Verdad? Entonces, en momento de pánico, y en especial si ustedes tienen esas calculadoras que son todas gris oscuro, ¿verdad? Que no les permiten escribir las fracciones bonitas, yo les recomiendo mejor hacerlo por paso, ¿verdad? Primero lo que está entre paréntesis, después la multiplicación, después lo que va dividiendo y por último la raíz, ¿verdad? Para que no se equivoquen, porque sí uno comete muchos errores. Yo cometo errores, ¿verdad? Con la cálculo, todo el mundo comete muchos errores, en especial cuando tenemos términos así largos, grandes. Entonces, por eso es importante y por eso le dediqué tanto tiempo para que intentaran llegar a la respuesta correcta con su cálculo, ¿verdad? Porque cada cálculo es diferente y ustedes tienen que aprender a manejarla como manejan el lápiz, ¿verdad? Como manejan el mouse o su computadora. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio. Okay, parece que no. El inciso C, pues la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la rapidez en C? Pero ahora asumiendo de que el trabajo es positivo, no lo voy a hacer porque el procedimiento es exactamente igual. De hecho, vamos a llegar a al mismo despeje. Y en vez de poner el trabajo negativo, como lo teníamos antes, pues sería positivo. Y pues eso sería todo. Lo único que podríamos pensar y analizar sin hacer ningún cálculo. ¿Alguien está intentando presentar pantalla? Ok. No, No perdón, que fui yo. Es que abrí el chat y le volví a dar clic y se me activó el botoncito ese de Request Control. Ok. Ya nos iba a enseñar ahí sus intimidades. Muy bien. Lo único que nosotros podríamos aquí analizar es que qué creen o cómo creen que va a ser la rapidez en C si ahora el trabajo que se hace de B a C ya no es negativo, sino que es positivo. ¿Creen que la rapidez en C va a ser mayor que la rapidez en B? ¿Que va a ser igual a la rapidez en B o que va a ser menor que la rapidez en B? Yo creo que puede ser mayor porque ya sería una suma. Correcto, ¿verdad? Va a ser mayor. Como dijo el compañero, aquí va a quedar una suma, ¿verdad? Pero físicamente, si no supiéramos esto, ¿verdad? Nosotros diríamos que la rapidez en C va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace de B a C, el trabajo neto de B a C es positivo. Y cuando el trabajo neto es positivo, significa que la rapidez va aumentando, o sea, el sistema va acelerando, ¿verdad? Y por eso, pues, la rapidez en C debería de ser mayor. Igual, el sentido común del compañero fue maravilloso y decir, pues aquí va a quedar sumado, entonces va a ser mayor. Pues claro, ¿verdad? Obvio. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sigamos, pues. Entonces, acabamos de ver, ¿verdad? Cómo se encuentra o la relación que existe entre el trabajo neto y la energía cinética, que es un nuevo concepto, ¿verdad? Que es un nuevo concepto para nosotros. Ayer habíamos visto cómo se encontraba el trabajo realizado por una fuerza constante cuando el objeto se estaba desplazando de forma rectilínea, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos ayer. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿será que el trabajo de las fuerzas variables se encuentra de la misma manera? Pues no exactamente, ¿verdad? No exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se encuentra el trabajo realizado por fuerzas que van cambiando en el tiempo o en el espacio, ¿verdad? Pero el desplazamiento sigue siendo rectilíneo. Muy bien. Entonces, yo aquí, en esta gráfica que me robé del libro, ustedes pueden observar, ¿verdad? Una gráfica que en el inciso Y muestra la fuerza aplicada o una fuerza que está haciendo trabajo y en el eje X nos muestra el desplazamiento que tuvo el cuerpo.
¿verdad? Entonces, si la fuerza es constante, pues la gráfica de esa fuerza es nada más una línea horizontal, ¿no? Y el desplazamiento, pues sería x2, o sea, la posición final menos la posición inicial. Si ustedes recuerdan, para casos así como estos, que teníamos una fuerza horizontal, este es el caso más sencillo, ¿verdad? Una fuerza horizontal que está actuando sobre un objeto que se está desplazando de manera horizontal. El trabajo era nada más la magnitud de esa fuerza que ya iba en la misma dirección que el desplazamiento por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en esta grafiquita, esta expresión del trabajo se puede decir que es el área bajo la curva de esta gráfica, ¿verdad? Si este lado de acá es el desplazamiento, es S, y este lado de acá es la magnitud de la fuerza F, entonces aquí lo que tenemos es el área de un paralelogramo, ¿verdad? Un rectángulo, qué sé yo. Y esa es nada más la base por la altura, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que en este caso el trabajo es el área bajo la curva de esta diagrama que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Y este es para el caso de una fuerza que es constante y que va en la misma dirección que el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos fuerzas que también van en la misma dirección del desplazamiento, ¿verdad? En este caso son fuerzas que van en la dirección horizontal, porque no lo queremos complicar tanto. Pero estas fuerzas van cambiando. O sea, puede ser de que al comienzo, ¿verdad? Cuando está en la posición X1, las fuerzas son 20 newton, ¿verdad? Pero cuando llega a la posición X2, esa fuerza ya cambió y ahora son 30 newton. O sea, una fuerza que va cambiando, una fuerza que es variable. Si nosotros graficáramos una situación así, pues ya la gráfica no me quedaría una línea recta, así como en el primer caso, ¿verdad? Sino que la fuerza iría variando a medida que se va avanzando en la posición en X, ¿verdad? Tenemos una gráfica de la fuerza en función de la posición, que es una curva, ¿verdad? Que no necesariamente es una forma conocida, como en el caso anterior. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si es analogía a esto, pues el trabajo realizado por esta fuerza va a ser el área bajo esta curva. Y ustedes me dirán, ¿pero qué figura es esa? ¿Cómo podemos nosotros calcular el área bajo la curva? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se puede calcular el área bajo la curva? Lo tuvieron que haber visto en cálculo 1. Cuando es una forma así como esta, que no es un cuadrado, ni un círculo, ni nada. ¿Cómo se calcula el área bajo la curva? ¿O qué cosa me da a mí el área bajo la curva? Una integral definida. Una integral, correcto. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a llegar es que para encontrar el trabajo realizado por fuerzas variables en un desplazamiento de rectilíneo y después, más general, vamos a necesitar hacer integrales, ¿verdad? Por eso cálculo es requisito de esta clase. Entonces, si nosotros volvemos a hacer esa misma gráfica, ¿verdad? Nosotros pues podemos, y esto lo vieron en cálculo, me imagino que su profesor también se los hizo, podemos representar el área bajo la curva como la combinación, ¿verdad? O la suma de unos cuadraditos así, ¿verdad? Y si nosotros calculamos el área de todos estos rectángulos, pues aproximadamente tendríamos el área bajo la curva. Entonces lo que uno hace, ¿verdad? Es hacer este delta X, que sería la base de cada uno de ellos, cada vez más y más y más y más chiquito, para que el área bajo la curva que nosotros calculemos con la suma infinitesimal de estos rectángulos, pues sea más exacta. Entonces, cuando nosotros tenemos una suma infinitesimal, ¿verdad? Eso se convierte en una integral, como dijo el compañero, ¿verdad? Entonces, la integral es el área bajo la curva de una función, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿verdad? La definición del trabajo, cuando la fuerza es variable, ¿verdad? La vamos a encontrar así, como la integral desde la posición 1 hasta la posición 2, ¿verdad? Acuérdense que es un desplazamiento en X, entonces va a empezar en una posición en X y va a terminar en una posición en X, de la componente en X, ¿verdad? Porque en este caso, si el desplazamiento es en X, pues la componente que va a hacer el trabajo de esa fuerza va a ser la componente en X, por el d de X, porque vamos a integrar con respecto a X, porque nuestra fuerza va variando con respecto a X, ¿verdad? Si X cambia, entonces la fuerza también cambia. Eso es lo que nosotros estamos asumiendo acá. Entonces, esta va a ser nuestra definición. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, es como nuestra fórmula. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de fuerzas tendrían un comportamiento como este? ¿Verdad? ¿Cómo son esas fuerzas que van cambiando dependiendo de la posición? Pues si se hicieron esa pregunta, pues una excelente pregunta, ¿verdad? Un ejemplo de una fuerza que es variable, que va cambiando con respecto a X, es la fuerza requerida para estirar o para comprimir un resorte. Ustedes se han fijado que los resortes, entre más los estiran, más duro tienen que jalar. O entre más los comprimen, más duro tienen que comprimir. O sea, no es la misma fuerza que ustedes necesitan para estirar un poquito un resorte que cuando lo quieren estirar un montón, ¿verdad? Entonces, un resorte, para que sea estirado, para que sea comprimido, la fuerza es variable, dependiendo de qué tanto lo quieren estirar, ¿verdad? No es una fuerza constante. Entonces, existe un modelo, ¿verdad?, que describe cómo es la fuerza que se necesita aplicar para estirar o para comprimir un resorte. No todos los resortes cumplen la ley de Hooke, que así se llama, ¿verdad? Que por cierto tampoco es una ley, pero así se le pusieron el nombre, pues se quedó. ¿Verdad? No todos los resortes cumplen la ley de Hooke. Usualmente son resortes lineales. Los que usamos en los laboratorios casi siempre cumplen la ley de Hooke, o por lo menos son aproximadamente lineales que cumplen la ley de Hooke. Nosotros, todos nuestros resortes imaginarios del libro, pues vamos a asumir de que sí cumplen la ley de Hooke, a menos que nos digan que no la cumplen, ¿verdad? Entonces, la ley de Hooke dice que para estirar un resorte, la fuerza que ustedes tienen que aplicar va a ser igual a K por X. ¿Y qué rayos es K y qué rayos es X? Bueno, K es una cosa que se llama la constante de fuerza del resorte. Eso depende del resorte, ¿verdad? Hay resortes que tienen una constante de fuerza muy grande. Por ejemplo, los amortiguadores de los carros, que son como resortes gigantes, esos es súper difícil estirarlos y súper difícil comprimirlos, ¿verdad? Esos resortes tienen una constante de fuerza muy grande. Pero los resortes, que son como esos juguetes que uno tira y caen de la grada, ¿verdad? No sé, resortes de juguete, esos usualmente tienen una constante de fuerza muy bajita, ¿verdad? O sea, es súper fácil estirarlos y es súper fácil comprimirlos. Entonces, la constante de fuerza del resorte lo que nos dice es qué tan fácil o qué tan difícil es estirar y comprimir ese resorte. Obviamente, cada resorte tiene su propia constante de fuerza que es diferente, ¿verdad? Como les dije, las de los carros, pues usualmente es bien grande, ¿verdad? Y las de los juguetes, pues usualmente es bien poquita, ¿verdad? Es súper fácil estirarlos. Entonces, eso depende del resorte. Las unidades de la constante de fuerza del resorte usualmente son newton sobre metro, ¿verdad? Y X es la distancia que se estira o que se comprime el resorte. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un resorte, ¿verdad? Y este resorte en la primera parte está sin estirar. Ustedes vienen y dicen, no, yo quiero estirar este resorte. Entonces le aplican una fuerza y lo estiran una distancia X, ¿verdad? Entonces, X representa la distancia que ustedes lo estiran o que lo comprimen desde su posición sin estirar, ¿verdad? Entonces, si lo estiran 5 centímetros o lo comprimen 5 centímetros, entonces X va a ser 5 centímetros, ¿ok? Cuando el resorte está sin estirar o sin comprimir, pues X va a ser 0, ¿verdad? No hay ninguna fuerza aplicada sobre él. También la convención es de que cuando un resorte se comprime, pues el X va a ser negativo y cuando el resorte se estire lo vamos a poner positivo, ¿verdad? Suponiendo de que el 0 está aquí cuando el resorte está sin estirar, entonces si se estira, pues el X va a ser positivo. Y si se comprime, pues el X va a ser negativo. Pero eso nada más es convención. O sea, al final, pues ustedes pueden decidir la convención que ustedes quieran. A mí esa es la convención que me gusta. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de una fuerza que va variando con respecto a X, ¿verdad? No es una fuerza constante. Depende de qué tanto quieren estirar o quieren comprimir su resorte, ¿verdad? Eso es una fuerza variable. De hecho, la ley de Hooke, ustedes la van a volver a ver en su clase de 200 para analizar un tipo de movimiento que se llama el movimiento armónico simple, que va a ser una de las primeritas cosas que ustedes van a ver, ¿verdad? Entonces, aquí no vamos a ver el movimiento armónico simple, pero sí vamos a utilizar la ley de Hooke para resolver algunos problemas. Entonces, como ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá
Mañana vamos a resolver ejercicios con fuerza variable. También vamos a ver qué pasa cuando tenemos combinación de fuerzas variables y desplazamiento no rectilíneo, que sería el caso más general, ¿verdad? Y aparte vamos a resolver algunos ejercicios combinando todo lo que hemos visto con potencia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas cositas mañana, más que todo hacer ejercicios. Pero entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues nos quedamos acá y continuamos mañana. Ok, parece que no, varios habían contestado. Se está cortando la señal. Ah, no, parece que solo es Mario. Ok. Bueno, espero que no, que sí me hayan escuchado, que no se haya cortado toda la señal. Ok. Entonces, Alan dice que el último le daba 1.17. Verifique bien, prueba otra vez en la calco hasta que le dé la respuesta que obtuvimos, porque creo que nuestras respuestas estaban correctas. Muy bien. Entonces, si nadie